Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Estamos casi listos y dispuestos para iniciar nuestra clase del día de hoy. Lo primero que voy a hacer es bajarle el sonido a las notificaciones de WhatsApp del computador para que no suenen a cada rato. Listo, ahí está. Y ahora nos vamos entonces a la clase. Vamos a la clase. Vamos a la Buenos días. clase. Vamos a la clase. Ah, no era esta. Estoy en otra. Estoy en otra clase. Aquí. Ah, no, todavía no estoy. Todavía no estoy en mi computer. Lloviendo en Valdivia un poquito. Goteando, podríamos decir. Aquí está la clase. Ah, no era esta. Estoy en otra. Estoy en otra clase. Copiamos la dirección y la enviamos al curso inmediatamente. Y se fue. Estamos. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Quién se ha ido conectando? Antonia, como siempre, llegando temprano a la clase. Muy bien. Muy bien, Antonia. Carita feliz para usted. Vamos a colocarle el tiro una carita feliz por haber sido la primera en llegar. Un sticker. ¿Ah? Ahí, un sticker de esos. Oh, ¿qué hice? Sí, le apreté. Ahí está, ¿no? Eso es. Muy bien, Antonia. ¿Quién más ha ido llegando a la clase? José Gaete, ¿cómo estás, hermano? Buenos días. Yo sin ella, bom dia, bom dia. Bienvenidas, bienvenido. Quiero mi estrellita de la puntualidad. Buenos días, todo listo para un fin de semana, fin de una semana. Así es, hoy día comienza el Shabbat para algunos, ¿no? Entonces, qué gusto tener. Yo ayer les conté lo bien que lo pasé cuando estuve con mis hermanos adventistas. ¿Quién sabe qué ocurrirá a la vuelta de los años? ¿Quién sabe? Ernesto Estrada, buenos días, gracias, paz y bien. También para ti, hermano, buenos días, buenos días, buenos días. Ya se van conectando los estudiantes entonces a la clase de esta mañana. Hoy día vamos a intentar avanzar 4 versículos, porque lo que quiero es terminar el capítulo 8 de aquí al día miércoles, porque jueves y viernes de la próxima semana no estaré dando clase porque estamos de fiesta en Chile y quiero tomarme esos días más el fin de semana. La verdad es que no lo sé porque a mí me encanta hacer clase. Pero claro, lo que pasa es que como me tengo que levantar temprano, tipo 6 de la mañana todos los días, entonces claro, 2 días entonces que me permite leer hasta tarde en la noche y sin despertador al otro día en la mañana. O sea, esa es como la gracia. No es que no pudiera hacer la clase porque la haría feliz, pero no la tendría preparada. Entonces no es bueno llegar a una clase sin tener por lo menos algo adelantado. Comenzamos en 2 minutos. Vayan tomando entonces sus Biblias, por favor. Vayan tomando sus Biblias, por favor. Hoy día vamos a Eclesiastés capítulo número 8, versículo 4, 5, 6 y 7 si alcanzamos, ¿ya? Así que tenemos harto trabajo por delante. Manu López, por acá es el Día del Maestro en Argentina. Gran abrazo, bien querido. Muchas gracias. Gracias, hermano. Feliz día entonces para todos los maestros de allá de nuestra hermana República de Argentina. Oye, mi pelo cada día me parezco más a Pancho Puelma. Solo quise. Antonia, Antonia dice cada día, cada vez que se dice paz y bien me hace acordar de mi colegio que era de monjitas. 5 años de mi vida saludé diciendo paz y bien, profesor. Oh, oh. Tararán, tararán. Lila Díaz. Muchas gracias, Lila Díaz. Un abrazo para ti. Muchas gracias. Todavía no llega Lucas y Celeste, Celeste Soledad.
¿Todavía no llegan ellos? Porque ayer me mostraron un mensaje que alguien puso en la... Yo no sé si fue Lucas que puso el mensaje, no lo sé muy bien, ¿no? Que puso un mensaje en una de las transmisiones de César Soto, mi amigo César Soto. Aquí, mira, César Soto no se conecta desde que yo no le, desde que yo no le contesto un WhatsApp que me ha enviado ahora que estoy sacando cuenta. Desde ahí que no se conecta, está enojado conmigo. Hoy día le voy a contestar el WhatsApp. Entonces alguien puso una cosa muy chistosa de esta clase. Ya, 9 de la mañana con 5 minutos, arrancamos entonces con la clase del día de hoy. Estamos en el capítulo número 8 de Kohelet y voy a leer los primeros 3 versículos desde la Reina Valera. Aquí está Lucas, buenos días. Ayer te tuve que defender, amigo, pero fue re chistoso el reclamo público, hermano. Me dio mucha risa. De verdad, y risa buena, ¿no? Me alegró, digamos. Eh, Hay que invitar a esos hermanos a que vengan a esta clase. Que vengan a esta clase. Bueno, voy a leer versículo 8, perdón, capítulo 8, versículo 1, 2 y 3, para entrar en onda con el 4. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Y él les conté mi testimonio acerca de eso, ¿no? Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Está hablando del rey, ¿no? Ahora, en este contexto del rey, por supuesto, las distintas interpretaciones se pueden referir a Dios, ¿no? Como el rey del universo, ¿no? El Melech Haolam, ¿no? El rey del universo. Entonces, estas son las cosas que bueno, uno siempre tiene que tener cuidado con las analogías, eso es importante. Quizás me detenga un minuto en eso. Eh, las analogías son buenas, pero mucha analogía puede ser peligroso, ¿ya? Por eso cuando nosotros como hermeneutas somos todos quienes leemos la Biblia y que intentamos interpretarla, ¿no? Ahora yo preferiría usar el término hermenauta. Somos navegantes de la hermenéutica, ¿no? Entonces todos los hermenautas, todos los hermenautas de los textos deben saber que la analogía es importante, es parte de la interpretación bíblica, pero tenemos que siempre tener cuidado con las analogías, ¿no? Siempre tenemos que tener cuidado porque una analogía se puede salir del sendero y nos puede llevar demasiado, demasiado, demasiado lejos. Entonces, las analogías son cuando tú comparas una cosa con otra. Ah, así como era esto, es también esto, ¿no? Esas son las analogías. Entonces, claro, aquí está hablando del rey y por supuesto nosotros podemos trasuntar esto hacia el rey del universo, el Melech Haolam, ¿no? Eh, pero hasta ahí nomás podemos llegar, ¿no? La verdad es que tampoco le quiero poner límite a esto, pero simplemente decir que a veces cuando escucho ciertas analogías que se disparan de la interpretación bíblica, uno dice, yo debería tener un poquito de cuidado con eso. Esto lo hablamos la semana pasada respecto de los límites hermenéuticos, ¿se acuerdan? Donde uno como lector bíblico dice, ok, esta cuestión llega hasta acá, no importa que yo quiera llegar más allá, ¿no? Es como... por ejemplo, acá en el sur de Chile hay carreteras que están pavimentadas. eh, y claro, y de pronto ¡pah! Se corta el pavimento y viene el ripio, digamos, la calle así como está nomás, ¿no? Con hoyos, con piedra, con agua, etcétera. Uno hace lo mismo. Uno va manejando, ¿cierto? A cierta velocidad por la carretera pavimentada. Pero cuando tú ves que viene el ripio, entonces uno toma la decisión y hace como un cálculo. ¿Qué velocidad llevo y qué tipo de auto tengo? Entonces, eso es importante. El hermenauta hace lo mismo. ¿Qué velocidad llevo respecto del estudio y qué carro tengo para ver si es capaz de aguantar 80, 90 kilómetros por hora en ripio, ¿no?
Con el límite hermenéutico pasa lo mismo. Voy en velocidad, conozco qué tipo de carro tengo, es decir, qué tipo de conocimiento tengo, y debo saber si voy a seguir nomás, pero debo entender que hay un límite, que el pavimento se me acaba, ¿no? El texto bíblico es la carretera pavimentada, ¿no? Entonces yo debo saber cuándo se me acaba el pavimento y cuándo comienza el ripio. Y desde el ripio en adelante yo corro mis propios riesgos, ¿no? Yo corro mis propios riesgos. Entonces, esto nos pasa muchísimo cuando agarramos el Evangelio y decimos que Jesús, todo lo que usted quiera, ¿no? Eh, yo debo conocer mis límites hermenéuticos. Entonces, cuando escuchamos hoy día hablar de que no, que Jesús apoyaría esto, pero sin lugar a dudas, oh, Jesús apoyaría esta causa también, pero sin lugar a dudas, ¿no? Y Jesús también estaría con estos y con estos, pero espérate un poco, Jesús vivía en un lugar súper acotado, con una teología más o menos acotada, su teología también era bastante farisaica, ¿no? Su oíste que fue dicho, más yo os digo, suele tener que ver con cuestiones del no abuso de la religión sobre otros. O sea, Jesús tiene sus límites también dentro del texto. Yo no puedo decir, no, si Jesús, por ejemplo, hablemos de la eutanasia, ¿no? Yo no podría decir que, claro, si uno lee a Jesús, Jesús por supuesto que apoyaría la eutanasia, ¿no? No, eso no lo podemos decir. O sea, yo puedo decir que yo quisiera que Jesús la apoye. Yo puedo decir que la proyección que yo hago de Jesús podría decantar en, pero toda proyección es peligrosa, ¿no? La proyección generalmente tiene que ver más con la eisegesis, es decir, quién soy yo, que con la exégesis, que con lo que dice el texto, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que tener cuidado, ¿no? Pero aquí me refiero con cuidado, no con no seguir adelante, sino con reconocer mi límite hermenéutico. O sea, yo puedo decir, sí, Jesús y todo lo demás, y Jesús apoya la eutanasia. No, no lo hace, no lo dice, ni lo insinúa, ni lo habla, ¿no? Entonces yo debo saber cuál es mi pavimento y dónde comienza el ripio, ¿no? Ahora, en el ripio uno tiene que tener cuidado. En el ripio ahí uno tiene que tener muchísimo cuidado de decir realmente que esta interpretación es mía y no es del texto. Ahora, ¿quién hace eso? Poquitos, ¿no? Pablo entre ellos. ¿Se acuerdan que lo vimos en el texto, no? Esto lo digo yo, no lo dice el Señor, ¿no? Yo no he escuchado a ninguno decir algo como eso. Yo debo tener cuidado acerca de esas cuestiones, ¿no? Y por más pía que sea mi causa, por más inclusiva que sea mi causa, por más abierta que sea mi causa, debo conocer mi límite hermenéutico, ¿no? Ahora, el límite hermenéutico no lo coloco yo, lo coloca el texto, ¿no? Y ahí habrá un debate, por supuesto. El debate es que, por un lado, algunos hermeneutas dirán, en el momento en que el escritor escribió algo, eso fue liberado y cada uno lo interpretará como se le ocurra. Eso es una opción, claro que sí. Desde el punto de vista de la hermenéutica, eso es una opción, que finalmente el texto fue liberado y al ser liberado es como una obra de arte, ¿no? De esas obras de arte abstractas. El pintor seguramente tuvo una idea, el pintor seguramente tuvo una emoción al pintar, el pintor seguramente tuvo una sensación que le provocó la mezcla de colores como la música, ¿no? La mezcla de tonalidades, etcétera. Y eso fue lo que hizo el autor. Ahora, el momento en que el autor colgó la obra en el museo, la obra fue liberada. Y yo puedo ir y sentir e interpretar lo que a mí se me ocurre respecto de eso, ¿no? Puedo tener otra sensación a raíz de eso. Así funciona en esa escuela. Y por lo tanto, esa escuela también tiene la razón. Por otro lado, existe otra escuela, un poquito más conservadora, que dirá perfecto, ¿no? Pero el escritor o el pintor estaba pensando en animales. El animal que usted quiera, pero no estaba pensando en frutas, ¿ya? Entonces usted podrá ver la obra y decir, ok, veo un gato, veo un perro, mis dos animales, veo un ratón, una ardilla, lo que sea, pero no veo una sandía, ¿no? Entonces, en el mundo de la hermenéutica existen estas dos escuelas. Una que dice que el autor al escribir el texto liberó el texto y por lo tanto cada uno hace lo que quiera con el texto. Y por otro lado, que yo creo que es la escuela que yo un poquito más me identifica,
el escritor dijo ciertas cosas o el pintor pintó cosas que son animales. Y por lo tanto uno tiene que ver animales. Pueden ver 200 animales, pero siguen siendo animales, ¿no? Entonces, porque no me acomoda cuando la gente agarra la Biblia y sus proyecciones, en realidad las proyecciones que hace son las proyecciones de su personalidad frente al texto, ¿no? Porque, ¿quién me dice a mí si esta persona no tiene una neurosis, digamos? Bueno, todos tenemos, ¿no? Entonces, y eso lo transforma en una interpretación. Este es mi momento conservador, ¿no? Así que para los que me critican como liberal, deben ver esta parte del curso. ¿Ya? Ya, versículo número 4. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? Esa es la Reina Valera. Creo que yo sin ella había puesto hace un minuto el texto de la NTLH. Ahí está. El rey actúa con autoridad y nadie puede quejarse de lo que hace. Aprovecho de saludar a todos quienes se han ido sumando a la clase el día de hoy. Veamos entonces el comentario. Literalmente yo traduje este texto así. Entonces la palabra del rey es poderosa. Por ello, ¿quién le dirá qué haces? Suena igual, ¿no? Bueno, los textos cortos son más fáciles de traducir y estamos más de acuerdo con eso que los textos más largos, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto textos aquí súper difíciles de traducir? De hecho, vamos a ver uno de esos hoy día. Bueno, Rashi, el intérprete medieval, digamos, judío, traduce la primera palabra como ¿dónde? Haciendo notar que allí donde esté la palabra del rey estará su dominio. Esto es súper interesante, súper interesante. ¿Cuál es la palabra que él traduce como dónde? Les voy a decir ipso factamente. Es la palabra ki, la conjunción en hebreo ki, que tiene un montón de significados. Polisemia en su más pura esencia, ¿no? ¿Qué significa esto? Por causa de, por, cuándo, etcétera, ¿no? Y entonces Rashi dijo, bueno, asumemos una más. Y él dice que entonces ki, porque el texto dice ki einenu yodea ma she yiye. Esto significa, bueno, ya. Entonces Rashi traduce este ki en vez de pues o porque, que es como lo más común, traduce como dónde. Súper interesante. Entonces, Rashi, al traducir esta primera palabra como dónde, lo que hace, perdón, perdón, me equivoqué, soy humano. Estaba leyendo el versículo 8. Todo lo que dije respecto a la palabra aquí está bien, pero no era la palabra aquí, tengo que volver al versículo 4. Va ayer, dice el texto, va ayer, ¿ya? Y eso que, bueno, la verdad es que también significa lo mismo, ¿no? También significa en, por, con, entre, y también es una conjunción. Rashi lo traduce como donde. Entonces sería, va ayer de bar melech shilton, ¿no? Va ayer de bar melech shilton. Entonces Rashi traduce esto como ¿dónde está la palabra de Dios? ¿No? La palabra del rey es su dominio. ¿Dónde está la palabra del rey es su dominio? Esto es súper interesante si lo tradujéramos de esa forma. Porque fíjense que desde el punto de vista cristiano, si lo pensamos bien, podríamos decir ahí donde llega la Biblia, la palabra, ¿cierto? De Bar Melech, la palabra del rey, esta suele reclamar ciertos privilegios. Ahí donde llevamos la Biblia, el cristiano reclama ciertos privilegios, ¿no? Esto es súper interesante. Miren, como ejemplo, si yo veo a una presidenta entrar con la Biblia en la mano al Palacio de Gobierno, yo tiemblo, ¿no? ¿Por qué? Porque por el solo hecho de llevar esta Biblia va a haber un reclamo de ciertos privilegios. Ayer lo hablábamos con unos queridos amigos, ¿no? Que es bastante peligroso cuando un pastor llega a la política o cuando un cristiano declarado como cristiano llega a la política, ¿no? ¿Por qué? Porque su religión va a reclamar ciertos privilegios.
Esto es bastante complicado, bastante complicado. ¿Ya? Entonces, ahí donde podríamos pensar así, ¿no? Si Rashi traduce donde llega la palabra del rey, ahí está su Shilton, ¿no? Shilton sería entonces su gobierno, ¿no? Su dominio. Y eso es lo que ocurre. Si cuando la Biblia la trasladamos a algún lugar de manera consciente, se van a reclamar ciertos privilegios, ¿no? Entonces, el lector bíblico reclamará ciertos privilegios. Usualmente son privilegios morales, ¿no? Eh, entonces, cierta moral, cierta forma de ver el mundo, ¿no? Como en Estados Unidos, por ejemplo, en los estados más conservadores, muchas veces los gobernadores intentan que en las escuelas, yo no sé si eso ha ocurrido técnicamente, ¿no? Pero en ciertas escuelas que se enseña a la par de la teoría de la evolución, la teoría de la creación, ¿no? Entonces se llegó con la Biblia y se reclaman ciertos privilegios inmediatamente. Eso es sumamente interesante. Esto también tiene que ver con el efecto de la traducción, ¿no? Que es la tarea de llevar la Biblia a todo el mundo y en todos los idiomas posibles. Todos podemos estar de acuerdo en que esto es maravilloso, que esto es pío, que esto es loable, que esto es súper bueno. Y la Biblia, de hecho, ha liberado un montón de no sé si decir liberado en ese sentido, pero ha ayudado a la liberación también de ciertas esclavitudes. Por supuesto, ha provocado otras también, ¿no? Eh, entonces, yo perfectamente podría decir, bien, qué bueno que la Biblia llegue a todos los lugares y en todos los idiomas, 6.000 y tantos idiomas que está escrita ya, traducida, mejor dicho, la Biblia, etcétera. Pero ahí donde llevan la Biblia va a reclamar cierta moral, va a reclamar cierta forma de ver el mundo, etcétera, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque lo hablamos la semana pasada, aquello que libera también puede esclavizar, ¿no? Entonces, el mismo acto liberador es el acto esclavizador. Recuerden que, de alguna forma, Israel, aquí está el ejemplo, ¿no? Israel sale de Egipto, donde eran esclavos, son liberados por la palabra de Dios, pero cuando llegan al Sinaí les dan nuevas leyes, ¿no? Ahora, claro, el escritor bíblico dirá que ellos dijeron maravilloso, aceptamos todas estas leyes y todos estos mandamientos. La verdad es que no sé si es tan maravilloso aceptar 613 mandamientos, ¿no? Entonces, aquello que te liberó te puede volver a esclavizar, porque aquello que te libera te exige. Aquel que te libera te exige, ¿no? Te reclama para sí mismo. Entonces, me parece súper coherente esta traducción de Rashi. Por supuesto, él no lo pensaba en términos cristianos, eso es una interpretación que hacemos nosotros, cuando él traduce la palabra Baasher como ¿dónde? Donde está la palabra del rey, ahí ejerce su dominio, ¿no? Dominio, de dominar, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir lo mismo respecto de la Biblia. Ahí donde está la Biblia ejercerá su dominio. Por supuesto que el dominio no lo ejerce el libro, lo ejercen sus intérpretes, ¿no? El intérprete que lee la Biblia. Por eso yo de verdad no considero que un cristiano declarado en términos de que yo soy cristiano y yo no sé qué, yo no sé cuánto, vaya a participar en política, porque ahí donde lleve la Biblia va a intentar ejercer el dominio de los demás, ¿no? Entonces, y el texto bíblico no está para dominar, ¿no? Está para liberar ahí cuando sea necesario. Antonia dice, profe, con respecto a aquel que te libera, te exige, ¿es en todo ámbito? Sí, sí. Tú adquieres una deuda con aquel que te libera. Así, eso es dicho de otra forma. Aquel que te liberó, de alguna forma, tú adquieres una deuda con él o con ella, ¿no? Puede ser una deuda moral, puede ser una deuda económica, etcétera, pero tú adquieres una deuda, un compromiso con aquel que te libera, ¿no? Y por lo tanto, aquel que te libera de alguna forma adquiere dominio sobre ti, ¿no? Eh, Así que esto es importante porque nosotros vamos por la vida diciendo que la liberación, la liberación, la liberación, pero también a veces exigimos ciertas cosas, ¿eh? Entonces, por ejemplo,
y se bautiza y es el nuevo hombre o la nueva mujer, maravilloso, tiene una vida nueva, etcétera. Y de pronto, bueno, tiene que diezmar, tiene que tener una vida moral de tales características, debe ocupar su tiempo en tales características, y eso se va en la medida que vaya habiendo mayor ignorancia respecto de mis propios derechos, entonces hace que surjan pastores finalmente que ejerzan dominio sobre la gente y le digan qué comer, qué vestirse, con quién casarse, qué hacer, qué no hacer, etcétera. Se meten hasta en la cama de la gente, ¿no? Cómo lo pueden hacer, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos fueron de alguna forma el instrumento liberador, ¿no? De, de tal persona. Entonces, siempre hay que tener cuidado, cuidadito con eso. Ahora, la deuda a veces es una deuda maravillosa, ¿no? Pero sigue siendo deuda. Bueno, Alfonso colocó aquí, voy a leerlo acá. Déjenme leer esto. Alfonso dice, diría cómo, cuando el rey habla ejerciendo autoridad, ¿quién le dirá qué haces? Buena, buena, súper buena. Eso exige traducir cathos como cuando, en vez de tal como, que es su significado habitual. Está buena. Cuando el rey, eso. Cristina hace la gran pregunta, ¿no? Jesús nos liberó y quiso un dominio sobre nosotros. Esa es una tremenda pregunta. Esa es una tremenda pregunta. Yo creo que la palabra dominio quizás debemos dejarla de lado. Yo ocuparía la palabra quizás deuda, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos una deuda con él, ¿ya? Y por lo tanto hay una exigencia implícita en esa liberación, ¿no? No es una exigencia explícita, es una exigencia implícita. Si Jesús te libera, entonces uno adquiere una forma también de ser, una forma del ser. Y eso es un cambio radical en nuestra existencia, ¿no? Y ese cambio es una forma de pago hacia nosotros mismos también respecto de esta exigencia. O sea, toda liberación va a pedir algo, ¿ya? Va a llevarnos hacia algún lugar. Uno no es liberado en neutro para quedar en neutro, ¿no? Sino que uno es liberado para algo, ¿ya? Eso lo conversamos en algún momento. Toda liberación es un para algo, una exigencia. Entonces, claro, hay cierto, más que dominio, es una deuda. Quizás por eso el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas, ¿no? Como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Esto tiene que ver con una especie de intercambio, un intercambio, un intercambio de ideas, un intercambio de conocimiento, un intercambio del ser, ¿no? ¿Por qué? Porque no quedamos impávidos frente a otro. Entonces siempre existirá una necesidad de ser provocados al cambio cuando hay una liberación. En algunos casos esto será un dominio, en otros casos será una deuda que yo adquiero. Yo debiera ser distinto. Esa es una deuda, que en este caso es una deuda conmigo, ¿no? Yo debiera ser mejor, yo debiera, etcétera, porque Dios me liberó, ¿no? Entonces yo debiera responder a esa liberación con algo. Y no puede ser la neutralidad. La NTLH dice, no, pero estamos en el 5, estamos en el 4. Jesús dice, la liberación de Jesús pide reconocerlo como rey Mesías, pero la forma en que Jesús ejerce su autoridad es distinta a la forma de los déspotas humanos, claro que sí, porque además hay otra cosa. Muchos de los encuentros que tuvo Jesús, lo que liberaba era la propia reflexión que yo mismo tenía sobre aquello, ¿no? Es como que Jesús hacía las preguntas, ¿cierto? Y por el solo hecho de hacer preguntas, la reflexión interior, uno decía, wow, esto es distinto. Y había como una especie de autoliberación, como que Jesús en realidad lo que hacía no era que te abría la puerta, sino que te daba las llaves. Y tú veías si ejercías esa liberación o no. Entonces, eso es realmente importante. Bueno, continuemos.
De alguna manera lo mismo pasa con nosotros, intentando responder la siguiente pregunta. Eh, ¿En qué área de nuestro vivir la palabra tiene algún dominio? Esa es una pregunta para ustedes. ¿En qué área de nuestra vida la palabra tiene dominio? ¿No? ¿En el mundo devocional? ¿En el ámbito académico? ¿En el ámbito moral? ¿En el ámbito teológico? ¿En el ámbito dogmático? ¿Apocalíptico? Etcétera. ¿En qué área de tu vida sientes que la Biblia tiene dominio? La palabra del rey, ¿cierto? Devar Hamelech tiene dominio, ¿no? Dominio entendido como autoridad, ¿no? ¿En qué área de tu vida tú sientes que la Biblia tiene esta autoridad? ¿En cuál? ¿No? Esa es una pregunta para ustedes. Guillermo Yuneman dirá, como rey dominador, ¿y quién le dirá qué haces? Súper literal, ¿no? Ahora bien, hasta este versículo llega este pequeño extracto, podríamos decir esta pequeña diatriba respecto al rey. ¿Se acuerdan que lo conversamos ayer? Son como 3 versículos. A mí me hacen preguntarme si esto no es una inserción, ¿no? Si esto alguien no lo escribió de más en el texto. ¿Por qué? Lo mismo que pasaba con la mujer, ¿no? Porque estamos en un ámbito de sabiduría sumamente profundo en Cogelet, y de pronto los últimos versículos del capítulo 7 hablan de la mujer y sus manos enredosas, que no te vayan a enredar y todo lo demás. Eso es demasiado ortodoxo, ¿no? Demasiado ortodoxo. Y de pronto tenemos acá el tema del rey y de obedecer al rey y de la palabra del rey y de... Ahora, el rey y la mujer son parte de la literatura sapiencial, sí. Pero como están puestos en estos textos, por lo que viene después, ¿no? Entonces, bueno, pero esa es una idea que yo tengo nomás. No significa que sea que alguien haya puesto un poquito más de estos textos o haya puesto ahí insertado estos textos aquí. Bien, vamos al versículo número 5. El que guarda el mandamiento no experimentará el mal. No, perdón, no experimentará mal, dice la Reina Valera. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Si ustedes se fijan, de pronto volvemos al tema de la sabiduría, del sabio, del mal, etcétera, ¿no? Como que volvimos al tema de Cogelet. Por eso yo les digo que, de hecho, fíjense cómo dice el versículo 5, 6, 7. El que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Volvemos al tema del tiempo, volvemos al tema del juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, vuelve el verbo ser y estar, y cuándo haya de ser. Por eso se fijan que de pronto aparece esta cosa del rey, y tú dices, ¿qué hace esto acá? Cuando estás leyendo, como que ahora vuelve a sus temas Cogelet. Bueno, a menos que también lo pudo haber escrito él y dijo, mira, vamos a colocar algo del tema del rey acá, no sé, por el motivo que sea, o el tema de la mujer, ¿no? Por el motivo que sea. Yo sí había puesto el 5, dice, mientras obedezcas sus órdenes, no sufrirás ningún daño. La persona que tiene sabiduría sabe cómo y cuándo actuar. Muy bien. Literalmente yo coloqué lo siguiente: guardando el mandamiento no se conocerá el mal, y el tiempo del juicio conoce el corazón del sabio. Otra opción sería, en vez de no se conocerá el mal, puede ser no sabrás decir mal. También es una opción de la traducción. Ahora bien, aquí tenemos una de las típicas promesas que aparecen en la Biblia. Si haces tal cosa, no te ocurrirá tal. O si haces esto, te ocurrirá esto otro, ¿no? Aquí la promesa, sobre todo, realzando la idea del mandamiento, que aquí es la palabra mitzvah. Vamos a hablar sobre esto en un minuto. Entonces nos da ciertas luces incluso del objetivo de esta parte del libro. Muy ortodoxa, por cierto, en relación a guardar el mandamiento. Bueno, aquí sería importante detenernos un momento en la palabra y el concepto de la mitzvah. Para nosotros, en el lado protestante del cristianismo, no tenemos mucha idea de lo que es un mandamiento.
un mandamiento activo, porque en la Biblia existen mandamientos que son activos y mandamientos que son pasivos, ¿cierto? Harás tal cosa o no harás tal cosa, ¿no? Por ejemplo, dentro de los 10 mandamientos, conocidos como los Aseret Divrot, las 10 palabras, dice, por ejemplo, no matarás. Mandamiento, mandamiento activo, no hagas esta cosa, ¿no? No la hagas. Pero también está el honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Uno lo puede entender como mandamientos activos y mandamientos pasivos, ¿no? O sea, el honra a tu padre y a tu madre es un mandamiento activo, el no matarás sería un mandamiento pasivo, ¿no? Eh, También se les llama en el judaísmo los mandamientos positivos y negativos, etcétera. En el cristianismo protestante, nosotros mandamientos pasivos, ¿no? No hacer tales cosas, no hacer tales cosas. No tenemos muchos mandamientos que nos digan, haz tal cosa, ¿no? Eso es muy interesante, es sumamente interesante, ¿no? Ahora, es en este lado del cristianismo, porque existen otros lados del cristianismo que también tienen ciertos mitzvot, los católicos, por ejemplo. Vamos a ir sobre eso en un minuto. Entonces, nuestra moral y relación con Dios se basa más que nada en dejar de, antes que hacer por una razón muy sencilla, porque nosotros desde la época de la Reforma se nos incentivó a creer que la salvación no es por hacer algo, sino porque nos dejamos encontrar por Dios. En el protestantismo en general la salvación es eso. No es por obra, ¿cierto? No es porque yo haga algo, sino porque ya los presbiterianos, los calvinistas más radicales dirán, mira, la verdad es que no tienes que hacer absolutamente nada. Ni siquiera necesitas tener fe. Dios te predestinó para la salvación. Fíjense, la pasividad llevada al estado cero. Cero. En el pelagianismo ya es una pasividad que tiene un grado de acción, ¿no? El libre albedrío. Pero en el predestinacionismo duro, ¿no? La pasividad es estado cero. Entonces, como nosotros nos enseñaron que la reforma es que tú no te salvas por hacer, entonces toda nuestra religiosidad es una religiosidad pasiva. Entonces yo soy buen cristiano si no hago tales cosas nomás. Si no me porto mal, si no miento, si no engaño, si no, si no hago esto, entonces... Pero en el judaísmo existe eso, pero también existe un haz esto otro, ¿no? Nosotros no tenemos idea de eso, entonces aquí la palabra que aparece dice lo siguiente. Dice Shomer mitzvah, literalmente, Shomer mitzvah. Shomer significa guarda y mitzvah guarda el mandamiento, ¿no? Entonces, nuestro cristianismo pasivo no tiene idea de lo que significa guardar el mandamiento. El protestantismo es un protestantismo pasivo, ¿no? Es decir, eres buen cristiano en la medida que no hagas ciertas cosas. En el catolicismo eres buen cristiano en la medida que no haces ciertas cosas, pero además haces otras. Esa es la gran diferencia. Claro, Antonia dice como el joven rico que había cumplido con toda la ley. Bueno, la ley, los 613 mitzvot que se llaman en el judaísmo están divididos en 365, nunca me acuerdo si esos son los positivos o negativos, pero son 365 positivos o negativos y los demás que son positivos o negativos, ¿no? Entonces, y fíjense la diferencia, son casi la mitad, ¿no? O sea, en el judaísmo, la salvación la obtienes por dejar de hacer cosas malas, pero por hacer cosas buenas también. En el catolicismo te salvas por dejar de hacer cosas malas y por hacer cosas buenas también, o por hacer cosas, ¿no? En el protestantismo te salvas simplemente por dejar de hacer cosas malas. Hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, por eso, en el protestantismo no tenemos idea qué son las mitzvot. Entonces, cuando uno conoce el mundo
el mundo judío, ¿no? Esto de que se levantan en la mañana y hacen una oración, tienen que hacer el rezo. De hecho, ellos le llaman el rezo, ¿no? Ellos tienen que hacer su rezo de la mañana, tienen que hacer el Netilat Yadayim, es decir, lavarse las manos, la mano derecha, la mano izquierda, 3 veces cada lado, hacer oraciones para la comida, por el día que es, por la fiesta que es, por lo que sea, etcétera. Tienen cientos de rezos, no sé si cientos, ¿no? Pero tienen un montón de rezos que tienen que hacer, ¿no? Tienen que hacer cosas. El protestantismo no tiene idea de eso, ¿no? No sabe mucho de eso. Hay, por ejemplo, el problema dualista, ¿no? De la salvación por fe o por obras, porque se nos enseña que la salvación es un dejar de, ¿no? Al protestante, antes que un hacer el bien, ¿ya? Entonces no sabemos muy bien cómo entender el mundo de las mitzvot, de las mitzvot judías, que pueden ser muchas. Esto además porque nuestra espiritualidad suele ser más pasiva por un lado y espontánea por otro. Eso es lo que ahora, dentro del mundo protestante, esto es más evangélico, ¿no? Dejar de hacer cosas malas y una espiritualidad espontánea, ¿no? Bien espontánea, ¿no? El rezo, o sea, nosotros por eso no le llamamos ni rezo, le llamamos la oración, ¿ya? Porque la oración es espontánea. Como que le hemos dado un sentido, un sentido de mayor bien, ¿no? Como que la oración espontánea es mejor que el rezo, ¿no? Aunque de espontaneidad no tiene mucho, porque al final cuando uno hace una oración espontánea, como que siempre termina diciendo lo mismo, ¿no? Bueno, el rezo es lo mismo, ¿ah? Es curioso que el rezo y la oración espontánea dicen lo mismo, pero le damos más valor a la oración espontánea que al rezo, ¿no? Eh, Porque consideramos que lo demás es religiosidad. Ahora bien, esto es súper importante. Por eso el texto dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, dice la Reina Valera, ¿no? Entonces, guardar el mandamiento desde el punto de vista judaico significa dejar de y hacer cosas, ¿no? Hacer cosas. En el protestantismo, nuestra religiosidad es una religiosidad pasiva, ¿no? Es un dejar de, ¿no? Dejar de hacer cosas malas, de pensar cosas malas, etcétera, ¿no? Esta es la advertencia y la promesa. Ahora, la promesa en este texto resulta bien interesante, porque Reina Valera dice que no experimentará el mal, o no experimentará mal. Pero el verbo hebreo realmente no es experimentar, sino que es conocer. Vamos, fino, fino, fino. El verbo yadá en hebreo también significa conocer como experimentar. O sea, no vamos a apelar tanto a Casiodoro de Reina porque en el fondo él tomó el resultado final del verbo yadá, ¿no? Ahora, la palabra conocer también puede significar experimentar, pero miren lo que dice el texto griego, es sumamente interesante, ¿ya? Porque el texto de la Septuaginta tiene el verbo, Alfonso ya debe haberlo visto hace mucho rato, tiene el verbo, aquí lo vamos a ver, am, dice, turururururum, turururururum. Ya, dice Criseos o Criseis, ¿cierto? Que juzga, discierne con ginoskei, ¿no? Con ginoskei, ginosco, ¿ya? Esto viene de ginosco, que significa conocer, ¿no? Llegar a tener un conocimiento, ¿no? Que conoce, ¿no? Y el corazón del sabio, dice la Reina Valera, conoce, ¿no? Discierne eh, el tiempo y el juicio. Antonia dice, yo el otro día oré el Padre Nuestro en mi iglesia. Tiene una riqueza enorme el Padre Nuestro. Al Padre Nuestro como que lo exiliamos de la liturgia evangélica. Lo exiliamos. Por dos razones. Primero porque suena muy católico y como el mundo evangélico siempre gran parte de su oxigenación es estar contra los católicos o contra todos. eh, por un lado entonces suena muy católico y por otro lado no es espontáneo, ¿no? No es una oración espontánea.
porque es como un rezo. Pero la verdad es que la experiencia del Padre Nuestro en comunidad es súper linda. Porque fíjense que deja de ser muy individualista y se transforma en una oración comunitaria. Claro, y hoy día el mundo protestante, sobre todo de raíz evangélica, tiene una devocionalidad muy individualista. Escuchen las canciones cristianas, ¿no? Yo, mi, me. No son demasiado comunitarias. Entonces, claro, el Padre Nuestro en una iglesia evangélica es como raro, ¿no? En una iglesia protestante es más común. Yo cuando participaba en la iglesia anglicana, todos los domingos el Padre Nuestro, todos los domingos Santa Cena y era maravilloso. Todos los domingos el credo también. Y es maravilloso. En la iglesia luterana, por supuesto. Todos los domingos el Padre Nuestro también. Eso permite que oremos comunitariamente. Ahora, si usted analiza las oraciones espontáneas que decimos también en la iglesia, la verdad es que casi todas dicen lo mismo. Casi todas dan las gracias por lo mismo y casi todas piden las mismas cosas. O sea, la verdad es que nuestra espontaneidad también es un rezo, solo que no suena a rezo. Continuemos. Está interesante esto, no vamos a alcanzar a avanzar con 4 versículos, le digo al tiro. Bueno, entonces es el verbo ginosko que está detrás de conocer. Yuneman, por su parte, simplemente dirá, no conocerá palabra mala. El verbo, y este verbo conocer, es el mismo que aparece al final. O sea, el corazón del sabio conoce los tiempos del juicio. Entonces, quizás guardar los mandamientos significa revisarlos, estudiarlos, dialogarlos y ponerlos en la balanza. Implica de alguna forma que las cosas malas que podemos pasar las podremos decodificar, o sea, entenderlas desde otras perspectivas. Y cuando uno puede ver, entender y aceptar las otras perspectivas, el mal desaparece. Quizás por eso conocer significa no experimentar el mal. Porque cuando conocemos, encontramos las razones. Y cuando aceptamos. Y cuando perdonamos y aceptamos, el mal desaparece. Resulta interesante también el final del versículo porque siento que es verdad que el corazón es el que nos avisa cuando es necesario cambiar de tiempo, aunque a veces solemos llenarlo con tanta lógica que olvidamos guardar silencio, ¿no? Porque al final dice la Reina Valera, y el corazón del sabio, dice, literalmente el texto hebreo dice, ve'et, tiempo, ve'et umishpat, y el tiempo del juicio, yedá, conoce, lev jajam, el corazón del sabio, ¿no? Reina Valera lo invirtió para que suene mejor, y está muy bien, ¿no? Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Buena. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Eh, entonces, ¿y cómo es eso? Quizás aquí está la clave del poema del tiempo del capítulo 3. Po. Ahí donde dice todo tiene su tiempo. Claro, pero ¿quién determina cuándo acaba uno y comienza el otro? Aquí nos dice que es el corazón, porque el juicio es eso, determinar qué nuevo rumbo se dará. O sea, es el corazón que nos avisa, la intuición nos avisa cuando un tiempo se ha acabado y cuando un tiempo ha comenzado. Versículo número 6. Vamos a avanzar nomás. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, pero el mal del hombre es grande sobre él. Yo traduje literalmente, porque para todo deseo hay un tiempo y juicio, porque el mal del hombre es mucho sobre él. Yuneman dice al final, fíjense, pues ciencia del hombre es mucha sobre él. Bueno, pongámonos de acuerdo, o es mal o es ciencia, ¿no? Veamos qué dice el texto hebreo, versículo número 6.
dice, porque, dice, Kiraat Ha'adam Rabba Alaiv. Kiraat Ha'adam Rabba Alaiv. Eso significa, porque el mal del ser humano, Rabá, es mucho Alaiv sobre él. Entonces es mal. ¿Y por qué entonces Yuneman en su traducción dice, pues ciencia del hombre es mucha sobre él? O sea, una cosa es el mal, otra cosa es la ciencia. Ahora, no vayan a hacer el nexo que la ciencia es el mal, ¿no? Estamos hablando en términos de traducción. ¿Por qué la ciencia? Eh, Porque el griego usa la siguiente palabra. Y Yuneman traduce de la Septuaginta, no del hebreo. Entonces, el griego ocupa la palabra, dice, es interesante, ¿ah? Usted sabe que la palabra juicio en griego es crisis. Ahora, ojo, que nosotros siempre pensamos que el juicio es malo, pero la verdad es que el juicio no es malo. El juicio es la búsqueda de la verdad y por lo tanto puede ser tremendamente positivo. Un juicio para algunas personas puede ser malo, pero para otros puede ser tremendamente bueno. ¿Ya? Y de ahí entonces viene que la palabra crisis, ¿ya? Que es el griego, no sea necesariamente malo, sino una oportunidad para tu vida. El texto griego dice crisis o ti gnosis, ¿ya? Porque el juicio, ¿ya? El juicio es por la gnosis, ¿no? Porque no es el mal, perdón, porque el juicio está antes de la coma. La Reina Valera dice porque el mal del hombre, eh, pero el griego dice hotignosis tou anthropou, ¿no? Anthropou, porque el conocimiento del hombre, ¿no? El conocimiento del hombre, polé, es mucho autón sobre él. Esto es súper interesante, ¿no? O sea, uno lo primero que se pregunta es, ¿por qué los griegos tradujeron Raat, que es el mal de, ¿no? Que viene de Ra, que es el mal. ¿Por qué los griegos traducen esto? Los judíos griegos, ¿ah? Son judíos igual, los de Alejandría. ¿Por qué vieron el mal y le pusieron gnosis? Conocimiento. Y ojo, ¿ah? Que gnosis no solo es conocimiento, sino que es como un conocimiento oculto. ¿Ya? De ahí vendrá entonces el gnosticismo. Veamos qué dice la NTLH. Hay un momento adecuado y una forma correcta de hacer todo, pero nuestro gran problema es que no sabemos qué pasará mañana y no hay nadie que pueda decírnoslo. 6 y 7 van juntos, gracias Yossi. Eh, no sabemos por qué los griegos hicieron esto. No tenemos idea, ¿no? Quizás habría que buscar lo que se hace comúnmente en estos casos, cuando no sabes por qué el texto griego tradujo de tal forma, lo que se suele hacer es buscar en manuscritos muy antiguos si hay algún texto hebreo de Kohelet que no tenga la palabra Ra'at. ¿Por qué? Eh, Fíjense que, pucha, Alfonso no estás, ¿no? Porque esta cosa te aseguro que te iba a gustar. Viendo la palabra Ra'at, se escribe prácticamente igual que la palabra Da'at. De hecho, los que estudiaron hebreo o los que saben hebreo van a recordar que la letra Dalet, que es como una escuadrita, se escribe prácticamente igual que la letra Resh, que es como una escuadrita. La única diferencia es que la D tiene como una colita que sale. Estoy elucubrando. Entonces, es posible que la Septuaginta, en vez de leer Ra'at, haya leído Da'at en algún manuscrito antiguo.
Y por lo tanto, da'at significa conocimiento, ciencia. Entonces, estoy solamente lucubrando, pero esto es muy común en el tema de los escribas de la Biblia. Que un escriba haya confundido la Resh con la Dalet, porque se parecen muchísimo. O sea, de lejos son casi iguales. Entonces, el escriba dijo, aquí dice, Kidaat Hadam Rabba Alive. Kidaat, porque el conocimiento del ser humano es mucho sobre él. Se escriben igual prácticamente. Da'at que Ra'at. De hecho, suenan parecidos. Y ahí estaría la solución a por qué el manuscrito griego colocó gnosis como conocimiento en vez del mal que aparece en el texto hebreo. Fíjense que Yuneman además dice, Yuneman traduce, pues la ciencia del hombre es mucha sobre él. Y al final colocó una nota a pie de página que dice, pesa sobre él la investigación de muchas cosas. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa tiempo y juicio? Que cada etapa de la vida será juzgada por separada. ¿Con cuánta sabiduría actuaste ahí? Si cerraste correctamente el círculo, si usaste el corazón y el conocimiento. Aquí el juicio no es exógeno, no viene de afuera, sino más bien como los resultados del uso correcto del tiempo. El juicio no siempre es negativo, es sopesar las acciones de cada momento. Ya, vamos a llegar hasta ahí nomás, no vamos a poder avanzar al versículo número 7. Lo que pasa es que 6 y 7 van juntos. A ver, déjenme ver si había notado muchos comentarios respecto al 7. Si no, no, la verdad es que anoté muy poquito, ¿ya? Entonces vamos al 7 para leer 6 y 7 juntos. Yo sí ahí, ¿no? Vamos a leer de nuevo el 6 y 7 en la TLH. Hay un momento adecuado y una forma correcta de hacer todo, pero nuestro gran problema, versículo 7, es que no sabemos qué pasará mañana y no hay nadie quien pueda decírnoslo. Bien, la Reina Valera dice en esos dos versículos, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Eso dice el 7. Entonces dice, pues no sabe lo que ha de ser, lo que ha de ser, no lo que ha de hacer, lo que ha de ser. Esto es súper interesante. Porque ahí está el mal del hombre, ¿no? Ahí está lo que estábamos recién leyendo, ¿no? Porque el mal del hombre es grande sobre él, sin tomar en cuenta el texto griego, ¿cierto? Que diría porque la ciencia del hombre es grande sobre él. Y después dice, pues no sabe lo que ha de ser. Esto es tremendo. No sabe el hombre lo que va a hacer, no hacer, ¿no? Yo traduje literalmente así. Este es un texto difícil de traducir, porque no tiene el saber de aquello que será, porque realmente cuándo es, ¿quién se lo dirá? No sabe lo que viene, ni qué será él mismo, ni qué será él mismo. Es para Kohelet la gran cuestión. No saber, sabiendo todo lo que sabe, realmente no sabe. Todo nuestro conocimiento se frena en nuestro presente. Ahí radica la complejidad de la vida humana y de alguna forma su virtud. Vivimos a tientas el futuro, a tientas respecto a nuestras relaciones, a tientas intentando saber quiénes somos. Todo nuestro conocimiento no es predictivo, es simplemente para el presente y a veces con bastante dificultad. De ahí la importancia de las mitzvot para el mundo judío. No porque te previenen para el futuro, sino que son el mandamiento que te permite saber y recordar que le estás cumpliendo a un ser existente, consciente, y por ende que empatiza con lo que eventualmente nos pueda pasar. O sea, en el mundo judío cumplir con las mitzvot no es una garantía, sino que es
el reconocer, saber, recordar que Dios existe y que Dios no nos va a dejar. Ese es el sentido. Porque solo Él conoce el futuro, no nosotros. Ya, hasta ahí llegamos. Intensa la clase de hoy, ¿no? Lo pasé súper bien. Gracias por sus comentarios, gracias por sus traducciones y por seguir pacientemente este curso, ya estas clases sobre Kohelet. Espero que tengan un hermoso fin de semana, que lo pasen bien, que Dios les bendiga, que tengan salgan a caminar con barbijo, ¿no? Y con distancia social, pero tomen un poco de aire ahí los que se pueda, descansen si lo necesitan, reflexionen, etcétera. Y el lunes ya continuamos, si Dios quiere, por supuesto, con el estudio y el análisis de los textos de Eclesiastés. Les mando un gran abrazo a cada uno y cada una de ustedes, ¿ya? Saludos cariñosos y nos encontramos la próxima semana. Chao Celeste, que lo pasen bien. Cuídense todos. Bye bye, que descansen. Seguimos conectados los que quieran vía WhatsApp o en las redes, ¿no? Ya, nos vemos. Chao, chao.